Son las 9 de la mañana, 22 minutos. Nos metemos en otro de los temas de actualidad. En Uruguay, el 17% del mercado audiovisual es pirata. ¿Cuáles son los riesgos para los usuarios de consumir contenidos piratas? ¿Cómo afecta la piratería a la industria? Bueno, todo esto lo vamos a dialogar con Hernán Racchiati, especialista argentino en seguridad de la información. Buenos días, bienvenido a Arriba Gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto saludarlos desde aquí de Buenos Aires. Muchas gracias, un placer recibirlo. Me gustaría comenzar definiendo qué es contenido pirata, porque yo estoy segura que hoy en día con el bombardeo de cuestiones informáticas y el acceso obligado y abrupto, impulsado un poco por la pandemia, sobre todo pienso en los adultos mayores, creo que no siempre sabemos distinguir claramente cuando estamos hablando de algo pirata o no lo es, no se nos descarga, ¿no? Nos aparece un cartel, le das OK para seguir en lo que estabas y no tenés ni idea que bajaste. ¿De qué hablamos cuando hablamos de algo pirata? Bueno, es un muy buen punto ese porque acabas de comenzar, porque los piratas realmente hacen un excelente trabajo a la hora de hacer llegar este contenido de forma que parezca absolutamente natural y legal, ¿no? Y sobre todo los usuarios habitualmente, de todas las edades, no solamente los mayores, cuando consumen piratería, imagínate estar en un momento de ocio y relajados, algo que es distinto a lo que te pasa a vos cuando accedes a tu home banking o lo que fuera, que estás un poco más atento y más precavido. Eso no pasa cuando lo que querés hacer es disfrutar de contenidos. Hay diferentes pistas para darte cuenta de cuándo una entrega de contenido audiovisual es pirata, pero yo siempre he señalado la más significativa, ¿no? Generalmente aquellos programas, series, películas que están actualmente en el cine o en las grandes plateas, o eventualmente aquellos canales que todos deseamos ver o tener, los eventos deportivos más importantes por los cuales uno tiene que pagar habitualmente, cada vez que los ves muy atractivos, con botones para acceder y mirarlos directamente, ya tenés que empezar a sospechar que algo puede haber detrás de eso, ¿no? Quizás la señal más clara es que uno conoce ya, porque son las más populares, las señales que tienen contenido premium y que difícilmente puedan estar disponibles gratuitamente, ¿no? Es una señal más clara, quizás. Claro. Otra cosa que me gustaría diferenciar, que me parece importante, es lo que es el mercado pirata, que puede ser, estoy viendo gratis, entre comillas, algo por lo que debería pagar, diferenciarlo de lo que puede ser el phishing, de lo que puede ser el ransomware, de lo que puede ser otro tipo de instancias que también se dan por internet, que ya van por otro lado y tienen otro significado. Para quienes nos están mirando, que muchas veces no manejan claramente de qué se trata lo que estamos hablando, creo que es una diferenciación que puede ser interesante. Sí, a ver, primero dejar claro que cada vez que consumimos cualquier servicio de internet, todos, incluyéndonos a nosotros, asumimos un riesgo determinado. Lo importante es que ese riesgo sea informado, o sea, nosotros tengamos conciencia del riesgo que estamos tomando. Cuando vos decidís de alguna manera, por ejemplo, descargar una aplicación a tu móvil para lo que fuera, pero por ejemplo para ver contenido pirata, estás aceptando descargar una aplicación que va a tomar control de tu teléfono y que de alguna forma, por dar un ejemplo, va a poder tener control de los datos que están en ese teléfono. Y ahí empieza un poco esta línea gris donde se empiezan a juntar diferentes riesgos de seguridad. Vos hablabas recién del tema de ransomware y si bien pareciera en principio que, vamos a explicar a la gente quizás que no lo tenga presente, el ransomware es un tipo de malware que llega a nuestros dispositivos, eventualmente pueden ser los móviles, pueden ser las PCs o lo que fuera, y tiene la particularidad de que muchas veces lo podemos englobar entre lo que es el software malicioso, la gente lo conoce como virus, pero tiene la particularidad de que toma control del dispositivo, cifra los datos que se encuentran y te impiden consumir tus datos. Y después piden un rescate, porque vos puedas acceder de vuelta a tus archivos, ¿no? Es como un secuestro de tu dispositivo. Exacto, y de lo que tengas dentro de ese dispositivo, ¿no? A veces la gente piensa, pero bueno, yo no tengo nada importante, ¿por qué a mí? Bueno, se sorprenderían de ver la cantidad de casos que hay donde los infectados son usuarios particulares. Y se piden rescates, los atacantes lo tienen muy claro, piden rescates acordes a lo que ese cliente puede pagar. Pero para unirlo con el tema de la televisión paga y la piratería, es importante lo que mencionabas porque, por ejemplo, una forma en la cual el phishing, la piratería de televisión paga, el robo de datos están conectados, es que muchas veces el inicio de que vos serás víctima de un phishing, un ataque por ahí incluso más dirigido,
son los grandes robos de datos o grandes robos de datos masivos que suceden, donde se obtiene información tuya personal, que es lo que permite armar un cuento creíble a la hora de que vos caigas víctima de un phishing. Y fíjate que en los últimos años ha sucedido con bastante frecuencia esto de que servicios piratas que brindan su servicio y la gente paga incluso un abono, a veces muchas veces engañada sin saberlo, recopilan información de los usuarios, ya sea el perfil, como hacen otros sitios respecto de qué estás mirando, cuándo estás mirando y demás, y a su vez también almacenan los datos que vos diste a la hora de suscribirte a ese servicio pirata, el medio de pago, por ejemplo, o incluso tu información personal. Muchas veces ha sucedido ya en el pasado que estos sitios son comprometidos porque tienen un bajo nivel de seguridad diferente a la inversión que llevan adelante por ahí las compañías que tienen que cumplir con regulaciones de privacidad de datos, y habrán escuchado este tema más de una vez. Realmente tiene un impacto grande en las empresas tener todos estos controles. Entonces estas empresas piratas, al no tenerlo, son comprometidas, esos datos son revelados y son los que podrían permitirle a un eventual intruso o atacante conocer más información, armar un phishing y eventualmente hacerte víctima. Con lo cual, en última instancia, están conectados. Lo importante es hacer esta referencia. Uno tiende a pensar que lo mencionabas vos al principio, que cuando uno consume este material es gratis. No solamente la piratería se paga cuando vos suscribís un servicio pirata, de forma engañada, la mayoría de las veces, pensando que es un servicio legal, sino que también aquellos contenidos que se entregan gratuitamente. Ya lo hemos escuchado alguna vez, cuando un contenido es gratis, probablemente el producto seamos nosotros, probablemente hayan escuchado esa referencia, es bastante popular en la época de las redes sociales y demás. Vos sabés que cada vez que vas a ver una película, un film, en un sitio de estos que aparentemente es gratuito y tiene contenido premium, y empiezan a aparecer eso que vos mencionabas, los pop-up molestos, las diferentes publicidades, a veces publicidades que no tienen que ver con la edad de los chicos. Hay reportes de padres que ven que los menores están viendo una película y de repente aparecen, no sé, por darte un ejemplo, publicidades relacionadas con el juego online o con la pornografía o lo que fuera por el estilo, cosas que también les agravian, pero cada vez que aparecen esas imágenes, el pirata está ganando dinero, ¿no? Realmente algo que es muy importante destacar es que detrás de todo esto hay una verdadera industria de la piratería de televisión paga. No es una persona individualmente en su casa que con su equipo, al estilo Robin Hood, se hace unos pesos. No. Realmente detrás de esto hay una gran organización generalmente, y por eso el impacto que vos mencionabas al inicio en los números, ¿no? Cómo impacta a la industria en general y en última instancia también a la población. Ahí está, eso era lo que te quería preguntar a continuación, ¿no? Porque una dimensión es esa de la inseguridad para el usuario y los riesgos que corremos. Y la otra es la afectación concreta a la industria, ¿no? A veces tenemos como que nos cuesta pagar por ver contenidos que en realidad son contenidos que generan personas que trabajan y viven de eso, ¿no? Sí, y ese es un costado cierto. muy importante que se ve muy afectado con la piratería. Bueno, a mí me sorprendió cuando estuve haciendo alguna investigación respecto de unos ataques puntuales que había habido sobre un conjunto de equipos de estos famosos IPTV y demás. Hace algunos años atrás se conoció que unos intrusos habían encontrado la forma de atacar cada cajita de estas IPTV o lo que fuera que tuviera algunos componentes que son muy populares entre la gente que consume este material, que no necesariamente son malignos las aplicaciones en sí, sino que eran vulnerables en su seguridad, como me acuerdo que era Kodi, por ejemplo, eran unos plugins también y demás. Algunas aplicaciones donde el pirata lograba, a partir del aprovechamiento de vulnerabilidades en los subtítulos, comprometer ese dispositivo y robar los datos. ¿Por qué te menciono esto? Porque claramente, empezando a investigar eso, me empecé a dar con algunas estadísticas y demás. Hace poquito estaba leyendo una de la industria y puntualizaba algunos datos más de los que vos mencionabas de Uruguay. Y algunos datos importantes eran el tema de lo que se pierde en los gobiernos de recaudar impuestos, ¿no? Entonces estaba viendo datos de Uruguay, 13 millones en impuestos, o eventualmente 289 puestos en el último periodo que son afectados por la industria de la piratería. Realmente cuando lo pones en esos términos, es muy importante. Si bien mi rol generalmente está relacionado con el tema de riesgos de los usuarios y demás, es de destacar esta arista también relacionada con el impacto que realmente genera la piratería. Imagínate que en algunos de los países que recorro con las investigaciones y cuando charlamos con la justicia y demás, en algunos países la industria pirata ocupa los primeros puestos de competencia y los combate con la industria legal, ¿no? A veces te lo encontrás en los operadores que están en segundo o tercer lugar, lo ocupa la piratería. Claro. Con lo cual, claramente es algo importante. Y además también el aspecto de recordar que estamos haciendo algo ilegal. Igual que uno de repente compra algo robado, cuando uno está accediendo a un contenido que en realidad es pirata,
también está cometiendo una infracción, más allá de que, por supuesto, está más en la nebulosa el tema de la penalización y de la regulación normativa, pero uno sabe que lo que está haciendo no está bien, no es legal, que se está complicando desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de recaudación, la industria, que bueno, es parte del país en el que trabajamos y del mundo global. Eso creo que también es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Sí, y un punto importante a destacar allí, en eso que mencionaste, es totalmente cierto, coincido, es el hecho de que también está esta vista del pirata del engaño, ¿no? Porque la realidad es que hay una gran cantidad de gente que accede a estos contenidos, realmente lo hace engañada. A ver, hay, sería muy largo de explicar, pero tenés algunos servicios, me acuerdo haber investigado algunos, donde tenés un verdadero servicio al cliente en el sentido de que te envían, una vez que te suscribís, saludos de cumpleaños, realmente es algo que se intenta mostrar con mucha transparencia, ¿no? Pero haciendo referencia a lo que mencionabas recién y el impacto y esto de saberse haciendo una actividad ilegal, vos sabés que es algo curioso, no pasa generalmente en Latinoamérica, pero en Europa sí ha pasado en Inglaterra en varias instancias, donde también la justicia ha ido en contra de los usuarios intentándolos responsabilizar respecto de estas acciones, ¿no? Ha habido algunos avances en ese sentido, no es generalmente lo habitual, menos en nuestra región, pero ha habido clientes que han tenido sus problemas. E incluso hay una afectación que es más llamativa, ¿no? Durante el último año se hicieron muchos avances en cuanto a investigaciones en la región y bueno, cayeron varias organizaciones. Y vos sabés que es muy importante destacar dos cosas. Primero, que cuando se pudo acceder como parte de la investigación para la causa a esos datos, se vio que un montón de clientes que habían pagado por adelantado, por ahí un periodo de 12 meses de suscripción, claramente perdieron ese dinero. Claro. Porque en definitiva, ¿a qué manera de reclamar? Si el pago fue un pago sobre un servicio ilegal. Entonces es un punto importante a la hora de que el usuario tenga la precaución de seleccionar los servicios que correspondan. Fíjate que, como ustedes mencionaron, hay como diferentes canales, ¿no? Está el tema del impacto económico, a la industria. Yo soy fanático de la música, me encanta, por ejemplo, la música, y me gustaría que si pudiera trabajar de eso, digamos, alguien compre mi música y poder vivir de eso, ¿no? Entonces, un poco es concientizar respecto de esto, y este último tiempo, y es lo que más me preocupa a mí, concientizar también respecto de que, como en todo, cuando usamos la tecnología hay riesgos, y vuelvo con esto porque me parece un concepto importante. La gente con el tiempo ya se fue acostumbrando que cuando tiene que consumir, pagar con tarjeta de crédito, tener algunas precauciones. Pero me parecía importante rescatar esto de que, ojo, siguen siendo aplicaciones, sigue siendo internet, en este caso para consumir piratería, también tiene riesgos de los que hay que cuidar, ¿no? Sin lugar a dudas. Hernán, ya para cerrar, me parece que nos queda abordar el tema de los estados, ¿no? ¿Cómo le vienen haciendo frente? Veníamos hablando de las empresas que siempre están intentando, bueno, que no se les piratee sus contenidos y se comercialicen por otras vías, el riesgo para los usuarios, pero ¿qué pasa con los estados para perseguir este tipo de situaciones ilegales? Mencionabas que a veces, bueno, en algunos países se trabaja con los usuarios, pero ¿qué pasa con la persecución de estas empresas piratas? Bueno, es una excelente pregunta. Es una evolución constante. Encuadramos, desde el punto de vista de la formalidad, muchos de los delitos o las infracciones que están relacionadas con la piratería se investigan con las mismas técnicas y herramientas que investigamos otros ciberdelitos, ¿no? Está encuadrado dentro de ese marco. ¿Por qué? Porque se usan las mismas tecnologías de Internet muchas veces, algunas específicas de televisión satelital y demás. Entonces, hay dos cuestiones importantes. La primera es que las fuerzas de seguridad sean competentes, es decir, que se vayan actualizando, y de hecho lo hacen, y es parte de mi rol muchas veces asistirlos en los diferentes países, para que conozcan más de las técnicas y herramientas que utilizan los piratas para llevar adelante este tipo de perjuicios. Por otro lado está el tema regulatorio, ¿no? ¿Qué pueden hacer los países que vos mencionabas? Por un lado, apoyar a las fuerzas de seguridad, que por suerte estamos viendo que año tras año, con mucho esfuerzo, se van capacitando y actualizando y demás. Las regulaciones son importantes también, aquellas regulaciones que impidan que, por ejemplo, muchas veces algunos equipos con ciertas características muy puntuales, no cualquiera, no prohibir por prohibir, pero hay un conjunto de equipos que, a ver, en las charlas de café los vemos claramente, lo vemos en investigaciones, únicamente nacieron para que alguien pueda usufructuar temas de piratería. Entonces, en ese sentido, cada país tiene sus regulaciones, cada país ha hecho sus avances. Puntualmente me ha tocado mucho trabajar con el Uruguay por diferentes cuestiones relacionadas con la temática, y sé que ha habido muchos avances, temas de aduana también se ha trabajado mucho,
incansablemente. Hay un conjunto de listas que se actualizan con frecuencia que tienen que ver con importaciones para evitar que se inunde la plaza con equipos que están relacionados a la piratería. Es decir, hay diferentes herramientas con las que los estados cuentan y van desarrollando con el tiempo, además de legislación, cuando es necesario, que permiten hacerle frente a este fenómeno que evidentemente ha ido en crecimiento. Sobre todo, te imaginarás, es una de las cosas que nos trajo también la pandemia, ¿no? Más usuarios conectados, claro, más usuarios nobles a quienes captar en un conjunto de cuestiones, incluyendo las estafas y demás. Probablemente lo habrán tocado el tema en otros episodios. Esto también está encuadrado dentro de eso. Con lo cual, la buena noticia es que hay herramientas de investigación, ha habido muchos avances respecto de esto y los gobiernos en mayor o menor medida se van ocupando en la región. Sin duda. Muchísimas gracias por estos minutos con Arriba Gente, Hernán. Un gusto, que tengan un buen día. Adiós. Muchas gracias. Cerramos por aquí entonces el diálogo que teníamos a través de Zoom con el especialista argentino en seguridad de la información, Hernán Reacchiati.